Pero además de sus logros profesionales, Leopoldo es una persona cercana y comprometida, siempre dispuesto a ayudar y a compartir su conocimiento con todos ustedes. Estoy seguro de que su presentación será tan emocionante como interesante y que todos saldremos de aquí con una nueva perspectiva sobre el derecho del trabajo y las obligaciones del empleado. Es preciso informar a los discentes que es la misma plataforma Zoom quien de manera automática tomará la asistencia en este evento desde el momento en que usted ingresó sus datos personales al inicio. Se le recuerda que para que usted pueda obtener la certificación debe tener la asistencia del 95% en la actividad que se le notificará vía correo electrónico en el momento que se encuentren tabuladas las asistencias en el sistema. Asimismo, le invitamos a participar en el curso a distancia El teletrabajo y su impacto en los derechos laborales, actividad que se desarrollará del miércoles 23 de octubre al 26 de noviembre de 2024, que estará a cargo por el mismo ponente. Los detalles lo pueden encontrar de esta actividad en la página web institucional www.amac.edu.pe en la sección de actividades académicas. Sin más preámbulos, les dejo con el doctor Leopoldo Félix Gamarra Vilche y les invito a participar en el curso mencionado. Doctor, el aula está a su disposición y a ustedes, estimados discentes, disfruten de la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo Álvarez, por esa presentación tan amable, generosa, y también agradecer nuevamente a la Academia de la Magistratura por invitarme y estar con ustedes en esta noche. El tema, efectivamente, como lo ha señalado nuestro coordinador, es lo que aparece en esta diapositiva del derecho del trabajo y obligaciones del empleado. Evidentemente es un tema muy amplio, ¿no? Pero que sustancioso en el sentido que nos puede explicar, nos explicará, trataré de explicar, lógicamente, cómo es que aparece el derecho del trabajo y a su vez también cómo hace que el empleado tenga determinadas obligaciones. Es un poco que trataremos hoy en esta hora y media que tendremos, y para ello comparto estas diapositivas, como mencioné, con 6 puntos muy concretos. Bien, a manera de introducción, que ya he mencionado, el tema, insisto, es un tema interesante, es un tema que hay que abordarlo desde el origen, de los fundamentos, para luego pues saber y conocer cuáles son estos derechos y obligaciones del trabajador o empleado en general, ¿no? Ahora bien, dicho esto, entonces hablaremos un poco del derecho al trabajo, específicamente cómo aparece el derecho al trabajo y cuál es su rol, ¿no? El derecho al trabajo tiene un rol que trataré de demostrar que en realidad es el derecho colectivo, porque tiene dos ramas grandes muy conocidas, como sabemos. En realidad sería tres ramas, ¿no? El derecho individual, el colectivo y el procesal, que en realidad es más instrumental para resolver conflictos. Pero el derecho colectivo, lo explicaré en detalles, cómo logra determinar ese rol tan especial del derecho al trabajo, muy distinto a los otros derechos, ¿no? Bien, en tercer lugar, justamente hablaremos del objeto y luego en el cuarto punto, los fundamentos de ese derecho al trabajo, para luego ya detenernos propiamente en los derechos y obligaciones del empleado y terminaré con algunas conclusiones a manera de ideas generales de lo que hemos tratado o habríamos tratado hoy. Bien, entonces, en este punto de derecho al trabajo, solo recordarles, ustedes conocen mejor que yo, muchos son magistrados, están en órganos jurisdiccionales, ¿cierto? Pero vale la pena recordar este esquema, ¿no? Porque el derecho individual, digamos, no es otra cosa que la relación del trabajador con la empresa, o el empleador, si quieren, si cabe el término. Pero esta relación que se da a través de un contrato de trabajo, pero propiamente una relación de acto jurídico, ¿cierto? Va a generar un compromiso del trabajador a realizar una prestación, en otras palabras, a trabajar, ¿cierto? Y por otro lado, y ahí ya se hace un acto jurídico,
porque no solamente es el compromiso del trabajador, sino cuando realiza la prestación, ya la empresa, el empleador, se beneficia de esa prestación y por lo tanto ya se obliga, ¿no? Y esto vale recordar porque nuestra propia Constitución también señala la libertad del trabajo, es decir, no estamos obligados a trabajar en términos jurídicos, ¿no? Lo que sí hay una responsabilidad por medio, pero nada puede ocurrir si uno, puede haber un contrato, incluso antes de iniciar la relación laboral, y uno puede desistirse y no pasa nada, ¿no? Como también uno puede renunciar después de estar trabajando. Entonces, hay una libertad ahí. En cambio, en el caso de la empresa, al beneficiarse el servicio, el trabajo, pues se obliga, es una obligación más que un compromiso. Dicho esto, entonces, esa es la relación individual del trabajo. Ahora bien, ¿dónde viene la novedad del derecho del trabajo? Es en el colectivo. Por eso que en Europa, e incluso aquí cerca, en Argentina, Uruguay, en las universidades se empieza enseñando el derecho al trabajo por el derecho colectivo, no tanto el derecho individual. Es decir, nosotros somos, bueno, nosotros tenemos una teoría más contractualista, ¿no? Siempre en las universidades se empieza con el derecho individual y luego el derecho colectivo, que tampoco está mal, ¿no? Pero en sus orígenes se ha demostrado que el derecho colectivo fue el primer derecho del trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el valor? O sea, ¿qué cosa regula el derecho colectivo? Bueno, lo que ocurre es, en términos ya muy formales, contractualistas, es ese sujeto individual, porque el trabajo tiene que ser individual, que también veremos más adelante, y subordinado, ¿no? Pues ese sujeto individual, esa persona, con el correr del tiempo, en la historia, pues ha logrado organizarse, ¿no? Y a eso se le conoce como sujeto colectivo. Ahí hay un tema interesantísimo, casi hasta filosófico, ¿no? Porque se analiza cómo es que ese sujeto individual pasa a ser sujeto colectivo. Lo que en categorías hegelianas diríamos como el ser en sí pasa a un ser para sí, digamos, ¿no? La conciencia individual colectiva. Bueno, ese hecho es fundamental. ¿Por qué? Porque le va a permitir a este sujeto colectivo, pues, negociar. ¿Y qué cosa negocia? Pues negocia condiciones, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida, no solamente de trabajo, también de vida. Y por lo tanto puede llegar a un acuerdo, que se le conoce normalmente como convenio colectivo. Hasta ahí excelente porque lo que hace es negociar con la empresa. ¿Dónde viene la novedad del derecho? Que esto es nuevo, a pesar que ya tiene muchos años, pero siempre llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando fracasa esa negociación colectiva, el sujeto colectivo no llega a un acuerdo con su empleador, el Estado le reconoce un derecho que solo existe en el derecho de trabajo. ¿Cuál es? La huelga. Y todos ustedes saben, hoy en Lima, hoy día justo estamos en un paro, le han llamado nacional, pero de transportes, que ha afectado seriamente también el trabajo, ¿no? Porque la gente no puede movilizarse. Bueno, pero esa huelga en materia propiamente de trabajo, ¿no? No es otra cosa que una suspensión de labores. Y la suspensión de labores es lo que más le afecta al empleador, porque el empleador nace, el capitalista nace con el interés, la finalidad, el objetivo de qué? De tener utilidad, de tener ganancia, ¿no? No hay ninguna empresa que no busque ganancia. Sería una ONG o cualquier cosa, pero no empresa. La empresa busca y tiene finalidad de ganar. Ahora bien, entonces, si la huelga es una suspensión, por eso que en teoría, muy en teoría, se le conoce a la huelga como el daño lícito. Daño, porque claro, le genera un daño a la empresa. ¿Cómo no le va a generar si un día hasta puede quebrar una gran empresa, ¿no? Porque pueden perderse millones de soles o dólares, ¿no? Solo le pongo un ejemplo. En un aeropuerto, que una aerolínea, una determinada empresa, pues sus trabajadores paraliza, ustedes saben el daño que generaría eso. Por eso se le conoce como daño lícito. Bien, dicho eso, entonces quiero pasar, luego retornaré a esto, quiero pasar
a los elementos de la relación laboral, que es lo que hace un momento mencionaba, ¿no? Que también lo podemos decir los elementos de un contrato de trabajo, ¿no? Pero quizás más técnicamente podríamos ver relación laboral, pero también no excluye el contrato de trabajo. Bueno, ¿qué cosa? El contrato de trabajo es parte del derecho individual, ¿correcto? Entonces, y para demostrarle que el derecho individual no logró o no tuvo incidencia en el surgimiento del derecho al trabajo. Finalmente, el derecho individual favorece mucho y favoreció mucho en sus inicios al empleador y sigue de alguna manera siendo parte, pues, natural, propio del derecho al trabajo, digamos, en este caso, como facultades del empleador, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nace el derecho, el contrato de trabajo, no nace por los trabajadores en sí. O sea, no es como el derecho al trabajo que buscaban la jornada, disminuir la jornada laboral, tener más salarios. No, no. El contrato de trabajo nace producto de la necesidad del capitalista, porque antes de la existencia del contrato de trabajo existía, como hasta ahora existe, pero ya no regula el trabajo, ¿no? Pero en ese entonces regulaba el Código Civil, es decir, el contrato de locación de servicios. Y todo contrato civil, y específicamente el contrato de locación de servicios, pues tiene como base fundamental la igualdad de las partes, ¿no? Ese es el fundamento del derecho civil. Y por lo tanto, ante una igualdad de las partes y en locación de servicio, pues no hay subordinación. Y entonces no era un contrato personal y tampoco era subordinado. Tampoco había ajenidad total. Y por lo tanto, el trabajador podía llevar a su familiar, a los amigos, podría no tener jornada, horario, y también podría participar del producto. Bueno, eso no le convenía al capitalista, porque hay un tema que luego más adelante veremos, en el capitalismo se introduce el tema de la productividad, que ya no es producción solamente, sino es la intensidad del trabajo, ¿cierto? Bueno, para tener intensidad de trabajo, como es la división del trabajo, con la primera revolución industrial, etcétera, pues tenía que ser personal y tenía que ser subordinado. Y además, por el sentido del capitalismo que busca ganancia y esto es insaciable para ellos, pues simplemente el trabajador ya no participa del producto, ¿no? Y no participa en dos sentidos. Uno, en cuanto al producto en sí, o sea, las ganancias. Un empleador puede ganar $1.000.000 por día y no tiene nada que ver con sus trabajadores. Alguien dirá, sí, las utilidades. Bueno, pero eso son utilidades ya reconocidas por ley, pero no es porque sea del contrato de trabajo. Bueno, que tampoco es el producto total, ¿no? Es una parte, una cosa porcentual específica. Entonces, no produce, o sea, no participa el trabajador del producto, pero por otro lado, ya no conoce el producto totalmente. Es decir, no conoce la producción total, no participa en la producción total, porque la división, la tecnología, y ahora con mayor razón, pues hace que esos trabajos sean mucho más de especialidad y trabajo en línea, trabajo en propiamente lo que se llamaba división de trabajo. Bien, entonces, ese contrato de trabajo justamente lo que va a garantizar es la productividad, pero a la vez las facultades del empleador, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son? Son tres básicas. La facultad de dirección, la facultad de administración, y además la ley le reconoce la facultad sancionadora. Entonces, eso no existe en otro derecho. En otro derecho, una parte que se relaciona con otra no la sanciona, ¿no? Alguien dirá derecho administrativo, pero es otra cosa, son otro concepto, ¿no? Aquí no, aquí son las partes que se relacionan y una parte, en este caso el empleado, puede sancionar. Y las sanciones pueden ser desde una amonestación, una suspensión, hasta una extinción, un despido, ¿no? Bien, entonces, lo que simplemente quiero concluir en este punto es que el derecho individual al trabajo favoreció y favorece permanentemente al empleador y eso garantiza que exista pues este derecho del trabajo, esta relación jurídica, ¿no?
Ahora bien, pero volvamos en el caso del colectivo, he mencionado, es diferente. El derecho colectivo favorece, es propiamente del trabajador, porque el trabajador se convierte en sujeto colectivo con derechos, por supuesto, y obligaciones, y sobre todo con algo que el Estado le reconoce, el daño lícito, ¿no? O sea, el medio de presión, que eso no existe en otros derechos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que va a nacer el derecho al trabajo. Y por eso que paso a mi tercer punto. ¿Y cuál es el objeto entonces del derecho al trabajo? Bueno, el derecho al trabajo aparece en un contexto que es pues, un contexto donde se van a dar un cúmulo de factores, pero yo mencionaría solo tres por problema de tiempo, ¿no? Básicamente, número uno es el capitalismo, ¿no? Yo siempre digo en mis clases, pues puede haber capitalismo sin derecho al trabajo, y de hecho lo hubo, ¿no? Pero lo que no puede haber es derecho al trabajo sin capitalismo. Ahora, estoy hablando del régimen privado. Yo sé que en la Academia de la Magistratura, pues muchos son jueces, ¿no? Secretarios, etcétera. Bueno, pues muchos también trabajan en el Estado, pero ese es otro tipo de derecho, ¿no? Es un derecho público, especial, ¿no? El derecho que estoy hablando de ustedes es del derecho privado, privado, ¿no? Entonces, en todo caso, podemos también extender, extrapolar al mundo del empleo público, ¿no? Bien, pero el derecho al trabajo, este derecho al trabajo que conocemos, nace propiamente con el capitalismo, es hijo del capitalismo, del factor económico, si quieren. Y finalmente, pues, hay también un tema del Estado de Derecho, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando aparece el Estado de Derecho, y aparece muy especialmente con la Revolución Francesa, 1789, lo que se va a empezar, y con un largo proceso hasta los años 30, va a ser implementar un Estado de Derecho. Y a partir de los años 30, 40, la humanidad logrará superar este Estado de Derecho y pasaremos a un Estado social de derecho. La diferencia es muy simple, ¿no? Aunque es complicado, pero simple de explicar, digamos. Me refiero, a ver, el Estado de Derecho, y en ese Estado nos encontramos en muchos lugares del mundo, lo que garantiza al ciudadano, a la persona, es la igualdad ante la ley. Punto. Y eso supone también que ninguna relación jurídica podía entablarse en desigualdad real, digamos, ¿no? Entonces, eso es interesante reconocerlo, que eso permitió justamente que los trabajadores pudieran pues reclamar, y finalmente vamos a ver qué papel va a jugar el derecho al trabajo. Pero bueno, simplemente para decirles, en cambio, el Estado social de derecho, pues lo que garantiza, ya no basta la igualdad ante la ley, porque una persona que tiene trabajo es muy distinto a alguien que no lo tiene, o a un mendigo, a un pobre, ¿no? La Constitución le reconocerá la libertad, el derecho a libre tránsito, pero vamos a ver si un mendigo puede ir a una ciudad distinta de donde vive, ¿no? Y por supuesto no podrá ir ni siquiera, no podrá salir del país, ¿no? En cambio, una persona que tiene su empleo, etcétera, puede ejercer el derecho. Bueno, eso por nombrar un ejemplo así eh, que nos puede convencer fácilmente. Hay mil ejemplos, ¿no? El caso de los niños, que pueden, pues, todos son iguales entre la ley, pero no todos van a los colegios que deberían ir, digamos, ¿no? Entonces, aparece en los años 30, 40 específicamente, pues la gran crisis económica del capitalismo norteamericano, pues aparece el Estado social de derecho, que es más conocido como Estado de bienestar, ¿no? Donde ya no se garantiza solo la igualdad ante la ley, se garantiza la igualdad de oportunidades, que es otra igualdad, ¿no? O sea, que el niño pobre tenga la misma igualdad que el niño rico, que vayan a un mismo colegio, no al colegio exactamente igual,
pero a un colegio que tenga las mismas cualidades, las mismas características, ¿no? En fin. Entonces, ese es el Estado social de derecho. Pero bueno, ese es otro punto que no quiero salirme. Yo solo me quedo con el Estado de derecho, que es la igualdad ante la ley, y bueno, eso también tuvo que ver con las relaciones colectivas, ¿no? O sea, no puede haber acto jurídico, no puede haber una relación jurídica en igualdad jurídica, valga la redundancia. Y eso, otro elemento clave, por supuesto, no podemos negar, que ya lo he dicho en el derecho colectivo, fue el movimiento sindical. El movimiento sindical, pues, tuvo y apareció al ritmo de todos los grandes cambios económicos, ¿no? Si recordamos rápidamente, el primer movimiento sindical aparece cuando aparecen las máquinas, ¿no? Y curiosamente aparece con un gran dirigente irlandés que trabajaba en Inglaterra, Ned Ludd, y se conoce el ludismo, ¿no? Pero este movimiento, ¿cómo aparece? Aparece planteando y ejecutando la quema, la destrucción de las máquinas, porque claro, las máquinas de entonces le generaban enfermedades, accidentes que los llevaban rápidamente a la muerte, ¿no? Recordemos en ese contexto no había alcohol, ni menos penicilina, antibióticos, ¿no? Entonces, pues eso fue terrible también. Entonces, luego aparece el cartismo, el anarquismo, el socialismo, y ese movimiento sindical posibilitó, lógicamente, como el caso ustedes todos conocemos, la jornada de 8 horas, ¿no? En la famosa masacre de Chicago y posteriormente, por supuesto, a partir de 1886. Bien, eso lo que quiero decirles es que esos factores determinaron que naciera un derecho especial, un derecho que compensara la desigualdad jurídica. Porque claro, cuando yo digo que un Estado de Derecho lo que garantiza es que hay una igualdad jurídica ante la ley, pues ninguna relación jurídica podía ser desigual, jurídicamente me refiero, ¿no? Reconocida. Entonces, pues el derecho de trabajo lo que va a hacer es compensar esa desigualdad jurídica. Porque claro, si analizamos, y hace un momento lo he visto en derecho individual, el trabajador es verdad que igual tiene derechos, etcétera, pero son distintos. El trabajador no puede dirigir la empresa, es imposible también, ¿no? Entonces, hay factores, elementos, bueno, digamos, poderes que solo lo tiene el empleador, y así tiene que ser, ¿no? ¿Quién puede dirigir la empresa? Que es el empleador, ¿no? ¿Quién puede administrar? El empleador. Ahora, claro, lo que la ley luego le reconoce la facultad sancionadora. Entonces, si hay esos poderes, esas facultades, y este acá no es que no tenga derechos, sino son distintos derechos, evidentemente entonces lo que va a hacer el derecho es compensar esa desigualdad jurídica, ¿no? Ese es el rol del derecho de trabajo. Ese es el rol fundamental del derecho de trabajo. Y eso tiene un origen incluso también filosófico, ¿no? Muy aristotélico. Aristóteles señala que nadie puede tratar igual a los desiguales, ¿no? Y ustedes en nuestras propias vidas podemos recordar que no tratamos igual a los desiguales. Nosotros no tratamos igual a los niños, ¿no? Yo no puedo ir con un niño de 3 años y dejarlo en la plaza de armas, ¿no? Y es persona, es niño. O una persona mayor también, pero que puede tener alguna discapacidad, etcétera, ¿no? No, entonces son desiguales. Entonces el tratamiento tiene que haber, también el tratamiento te lleva a lo desigual. Entonces, Aristóteles tiene razón ahí, ¿no? Nadie trata igual a los desiguales. Bien, entonces, si hay esa desigualdad, pues el derecho al trabajo va a compensar con otra desigualdad, por eso es compensatorio. ¿Y cuál es esa otra desigualdad? Es el poder que tiene el trabajador, ¿no? Organizado, de un daño lícito. Además, herramientas como la negociación, propiamente el contrato colectivo, ¿no? Entonces, eso era impensado hace 200 años. Entonces, ese es derecho. Entonces, ahí se compensan facultades, ¿no es cierto? Ya está. Por eso que mi hipótesis es que el derecho colectivo es el derecho que dio origen al derecho de trabajo, no tanto el derecho individual, aunque luego veremos que en el derecho individual pues se dan justamente lo que vamos a ver, algunas obligaciones y derechos, ¿no? Del empleado, bien, o del trabajador en general. Bien, ahora sí, con esa explicación, quisiera desarrollar un punto cuarto, que es los fundamentos, ¿no? O sea,
Cuando digo fundamentos, lo que quiero decir es cuál es la razón, ¿cierto? ¿Qué cosa hace que este derecho sea distinto a otro derecho? El derecho de trabajo que es distinto al derecho civil, al derecho comercial, al derecho administrativo. Entonces, ¿qué cosa hace que sea diferente? Bueno, hay varios. Evidentemente, alguien dirá, un positivista dirá, bueno, lo que hace diferente es la ley. Bueno, pero no solo la ley, ¿no? Porque la ley se basa en fundamentos, o sea, no es que por más que tengamos este Congreso que tenemos, pues de todos modos hay cierta lógica, hay una estructura, ¿no es cierto? Entonces la ley no es que sea, no tiene autonomía total, la ley tiene, hay alguien que dirige la ley, que se llaman principios, ¿no? Estos principios son, son líneas directrices que no obligan, es verdad, ¿no? Pero que sí encaminan, encausan, y en este caso a la ley, ¿no? Así como a nosotros que tenemos principios, que optamos en la sociedad, en la familia, en los amigos, con ciertos principios, pues esos principios, por ejemplo, digamos, un ejemplo que es terrible en nuestro país, la puntualidad. Bueno, es una virtud, la puntualidad no es que te obliguen, bueno, te pueden obligar al trabajo, etcétera, pero propiamente, si tú quieres ser una persona virtuosa, pues ejercerás algunas virtudes porque tú optas, ¿no? Eliges ante una conducta u otra. Bien, ahí está la libertad, ¿no? Lo que John Paul Sartre tanto insistía en el sentido de la vida es esa libertad. Porque estamos condenados, decía, estamos condenados a optar, a elegir. Bueno, esa es la razón de la vida, digamos, para John Paul Sartre, ¿no? Bien, entonces, mi fundamento principal me parece que es clave, los principios, ¿no? Ahora, los principios, aquí tengo dos autores que dieron origen, digamos, no origen, sino le dieron, digamos, sustento jurídico, filosófico. Dos, ¿no? Autores que ustedes también conocerán, me imagino. Manuel Alonso García, que es ya hace muchos años, en los años 60, tiene una obra muy conocida justamente de Derecho de Trabajo, un español y un latinoamericano, uruguayo, Américo Pla Rodríguez. Ahora bien, Manuel Alonso García justamente señala y define estos principios como línea directriz, ¿no? Postulados que inspiran, yo diría que encaminan, ¿no? Te orientan, ¿no es cierto? Y bueno, entonces te dan criterios, que son criterios distintos a otras ramas del derecho. Y Américo Pla va algo digamos, va un poco más allá, ¿no? Dice una especie del valor. ¿Cuál es el valor? Esto dice, adquieren mayor significación porque constituyen el armazón, ¿no? Fundamental de la disciplina. Esa es la estructura, ¿no es cierto?, del derecho del trabajo, de la disciplina del derecho del trabajo, ¿no? Y esa estructura, pues permanecerán firmes, sólidas, ¿no? Pese a la variación que ya anunciaba Américo Pla, estamos hablando de los años 70, ¿no? A la fugacidad y profusión de normas, ¿no? Porque muchas normas a veces son contradictorias, etcétera. Yo, en la mañana hubo un pequeño temblor en Lima y me acordaba de esta idea. Claro, la estructura de un edificio, una casa, es lo que te permite la solidez, ¿no es cierto? Ante lo que puede ser un movimiento, en fin. Bueno, algo parecido ocurre en el derecho. Entonces, y eso lo quiero insistir, y por eso ustedes van a tener estos PPTs. Quiero insistir porque en esos años hay tantos cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Pero tantos cambios que la verdad, con todo el tema de la globalización, los nuevos tipos de contratos, lo que anunció Eduardo Álvarez, que el curso que vamos a tener sobre teletrabajo, hombre, eso nace con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, eso es un tema que los invito, que va a ser interesante también. Pero tantos cambios, la terciarización, el tema bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Ciertos derechos que hoy se tienen que regular, como el derecho a la privacidad, la intimidad.
etcétera, etcétera, porque el derecho ha cambiado. Ahora, muchos de ellos también han cambiado para mal, ¿no? Eh, por ejemplo, hay todos estas plataformas digitales, ustedes saben, ¿no? Pues muchas veces se desconocen derechos, ¿no? Entonces, eh, ante eso, ¿qué cosa puede ayudar a que permanezca firme, sólido el derecho del trabajo? Pues son los principios, los fundamentos, ¿no? Ahí tiene muchísima razón Américo Alfaro Rodríguez, ¿no? Yo decía, por ejemplo, estos cambios, incluso hasta ya se han adjetivizado, ¿no? La uberización, por ejemplo, ¿no? Este fenómeno del Uber, ¿no? Esto de los carros, de los taxis que uno toma, la, pero hay un tema ahí, la uberización, ¿no? O sea, cómo que se ha perdido ciertos derechos. En fin, eso lo analizaremos en el tema central de lo que haremos en el teletrabajo, ¿no? Bien, dicho eso, entonces, paso a este tema que me parece una de las cosas, yo creo que sería, me parece que podría ser útil para el mundo para los órganos jurisdiccionales, para los aplicadores del derecho de trabajo, ¿no? Los funcionarios, del derecho en general, ¿no? Porque yo parto de esta idea, los principios, en realidad, me parece, es una posición mía, no, he tomado, por supuesto, algunas ideas de los autores que he mencionado, Alonso García, de Américo Pla, pero ya vengo trabajando varios años este tema y cada vez estoy convencido que solo hay un principio fundante del derecho al trabajo, que es el que le da razón, le da origen, que es la desigualdad conversa. Y a partir de ahí, pues hay principios operacionales. O sea, la palabra operacional se usa, ¿no? Incluso coloquialmente, uno dice, ese señor es operador de tal ministerio, etcétera, ¿no? Operador, ¿no? O sea, en ese sentido es que implementa algo, ¿no? Hace algo. Entonces, a eso le llamo yo principios operacionales, que lo he tomado, evidentemente, de Américo Plata Rodríguez. Pero no principio fundante. Américo Plan no trata del principio fundante, va directamente a los principios operacionales y luego también desarrolla los principios, reglas que él le llama, ¿no? Bueno, entonces la novedad de esta lámina es que hay un solo principio. ¿Cuáles son esos operacionales? Pues el principio protector, fundamental, ¿no? Fundamental porque cuando decimos protector es que es el reconocimiento de ciertos principios que justamente van a hacer que esa compensación funcione, ¿no? Y ahí hay muchas reglas, ¿no? Por ejemplo, el indubio pro operario. Bueno, tienes una norma, tienes varias interpretaciones, pues tienes que interpretar o mejor, opta por la interpretación más favorable al trabajador, ¿no? Eso viene incluso del derecho penal, el indubio pro operario. Bueno, y la norma más favorable, puedes tener varias normas, que es lo que ocurre mucho en nuestro país, y tendrás que optar por la norma más favorable, ¿no? Y bueno, también ahí, si ustedes ven en procesal, inversión de la prueba, ¿de dónde viene esto? Pues simplemente de que el empleador es el que tiene todos los medios de la prueba, ¿no? El empleador no tiene las planillas, no tiene los registros, no tiene los libros contables, entonces es lógico, ¿no? Que para proteger, para reconocer esa desigualdad compensada, evidentemente debería funcionar la inversión de la prueba. Bueno, y hay otro principio que es eminentemente muy interesante, realmente esta es la razón de ser, ¿no? Del derecho al trabajo, la equidad, ¿no? Este principio, la palabra viene del griego de epikei, ¿no? Pero pasó al latín como aikitas, ¿no? Ustedes saben que el mundo griego pues, se caracterizaba por el desarrollo de la filosofía, no tanto digamos, la filosofía, la epistemología, pero también crearon la estética, ¿no? Que es una parte de la filosofía importante, ¿no? ¿Y qué cosa era equidad en griego? Simplemente era
su significado es de racionalidad, proporcionalidad, armonía. Por eso que la estética, la belleza para los griegos, tiene esos componentes de armonía, de estética, de coherencia, ¿no? Tiene que haber coherencia, cierta armonía. Entonces eso uno se da cuenta viendo las efigies de estas todavía que existen en Grecia. Entonces, pero al mundo romano no le interesaba la estética, digamos, ¿no? Aunque también practicaron, pero no como una disciplina. Lo que le interesaba más era el derecho, porque eran conquistadores, etc. Y ahí quitas se va a convertir con el mismo concepto, pero como sinónimo de justicia. ¿No? Porque claro, en el derecho decir armonía, lógica, no, los romanos eran muy prácticos. ¿No? Justicia. Y la justicia supera la ley, digamos. Y hay muchos ejemplos en el mundo, sobre todo en la literatura, ¿no? Si uno recuerda la novela o película, Los Miserables, o en fin, pues uno va a ver Jean Valjean que roba un pan, esos panes francés grandes, para alimentar a su familia, ¿no? Se es condenado a 7 años, intenta fugarse, otros 7. Bueno, comprenderán que ahí no hay ninguna armonía, ni proporcionalidad, ¿no? En ese caso, la ley es injusta, ¿no? Y hay leyes injustas, ¿no? Yo creo que no voy a entrar en política, pero nuestra presidenta acaba de promulgar una ley injusta que yo le podría, sería otra charla, ¿no? Otra conferencia, que esta ley de, de reforma de pensiones, la ha llamado. O sea, hay leyes injustas, ¿no? Pero la justicia no es injusta, es justicia, es esa proporcionalidad, esa idea, esa lógica, digamos, ¿no? Bien, y por eso es que las reglas, los principios, reglas, pues, qué mejor que el principio, regla, primacía la realidad, ¿no? Prima la realidad ante los papeles, ¿no? Ante la verdad formal, ¿no? O la oralidad, ¿no? La oralidad permite pues al juez conocer inmediatamente, mirar a los ojos, saber si están mintiendo, ¿no? Bueno, eso tiene lógica, ¿no? Tiene armonía. Y bueno, y la dirección de procesos también, ¿no? Por algo es este juez que se encarga y es director de un proceso, ¿no? Bien. Y para terminar esta lámina, el tema de la celeridad, que es más procesal, ¿no? ¿Por qué debe ser célere? ¿Y eso qué tiene que ver con la desigualdad compensada? Pues simplemente que el proceso laboral lo que hace es resolver conflictos. No anula los conflictos, resuelve conflictos. Entonces, esa resolución de conflicto tiene una base alimenticia, ¿no? Porque el trabajador no demanda la propiedad de algo, no demanda herencia, ¿no? No. Demanda el cumplimiento de una norma, de una ley que tiene un carácter alimenticio porque de eso vive el trabajador. Entonces, lo lógico es que sea célere, ¿cierto? Y esa celeridad pues puede hacerse con la inmediación, con la concentración, con la continuación del proceso, etcétera, etcétera. Pero yo me quedaría con eso del protector y específicamente de la equidad, ¿no? Como un principio compensatorio, como un principio operacional del principio fundante, ¿no? Bien, dicho esto, ahora sí, vamos al tema, en realidad, da para más todo esto, ¿no? Pero no quiero salirme del tema que me han invitado, justamente es el derecho al trabajo y obligaciones del empleado, ¿no? Pero para poder explicar mejor, evidentemente, ya hemos visto de dónde nace esos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces yo quisiera retroceder aquí simplemente para explicar más rápido. Es este trabajador realiza una prestación, ¿cierto? La prestación es propiamente el trabajo, ¿no? Pero ese trabajo, pues hay una configuración que yo le llamo a esa prestación, porque la prestación no es amorfa, ¿no? No se da todo el día, toda la noche, no. Esa prestación está limitada, ¿no? Limitada por 3 factores. El tiempo, que es la jornada de trabajo, el lugar
el espacio, que es el centro de trabajo, y los derechos y obligaciones, que es interesantísimo, ¿no? Ahí aparecen. Lo que para el trabajador es un derecho será una obligación para el empleador, y al revés, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tiempo, ya evidentemente la jornada laboral tiene ya 200 años, ¿no? O sea, eh, se limita pues a una jornada de 8 horas, ¿no? Sobre la historia es muy bonita, ¿no? Sobre esto hay mucha literatura, ¿no? Y el otro caso del centro de trabajo, pues también un empleador no puede contratar a un trabajador para que trabaje en la calle, no sé, ¿no? Hay un centro de trabajo. Y en el centro de trabajo se exigen dos normas, ¿no? Dos leyes. Una, evidentemente, es el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Eso ya tiene 10 años en nuestro país, un poco más, 11 años en nuestro país, que una ley de salud y seguridad del trabajo, que es omnicomprensiva, ¿no es cierto? Entonces, frente al riesgo, ya no es solo del trabajo, sino en el trabajo, ¿no? Es un cambio radical. Pero donde es interesante son justamente lo que vamos a ver es derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, si nos piden cuáles son las obligaciones del empleado, es que estamos frente a los derechos del empleador, ¿no es cierto? Pero ahí nace. Entonces, volvamos, ahora sí podemos ir, ¿no? A nuestro, a este PPT, a esta lámina, y podemos decir que el empleado tiene derechos y obligaciones. Pero insisto, estos derechos, pues constituyen obligaciones del empleador. Y estas obligaciones del empleado constituyen derechos del empleador, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué derechos? Ahora, yo he colocado aquí derechos muy generales, ¿no? Porque luego vamos a ver aquí los derechos específicos, ¿ya? Pero generales de lo que ocurre con la relación laboral, con el contrato de trabajo. Entonces, todos los derechos son importantes, ¿no? Pero tampoco hay un orden, ¿no? Simplemente por la manera como se da esta relación, empezaremos, por ejemplo, si el empleador contrata a alguien, ¿no es cierto? Pues el trabajador tiene derecho a la ocupación efectiva, ¿sí? O sea, no lo puede contratar y ponerlo en un banco, estar sentado, a ver si trabaja en algún momento, ¿no? Por más que le pagara. Porque acuérdense que el trabajo es un derecho de rango constitucional y hay una dignidad del trabajo, ¿no? Bueno, la dignidad del trabajo nace en 1891 con labor en exerce, ¿no? No, perdón, con Rerum Novarum, perdón, estoy confundiendo, la encíclica, la dignidad del trabajo, ¿no? Y bueno, en 1919 con la creación de la OIT. Bien, entonces, esta ocupación efectiva. También a la formación, porque cuando uno dependerá qué tipo de labores realiza, ¿no? Pero el trabajo también es un aprendizaje. Y eso es una cosa interesantísima, ¿no? Del trabajo. El trabajo forma al ser humano, ¿no? El trabajo, hay muchos autores sobre esto que señalan, gracias al trabajo somos lo que somos, ¿no? El avance de la humanidad, por lo menos en formación, pues se debe al trabajo, ¿no? El trabajo nos permite, o sea, algo así como el trabajo es escultor del hombre, de la persona, del trabajador, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, pues es un aprendizaje y por supuesto una promoción en el trabajo, porque el trabajo es verdad que fundamentalmente uno va porque necesita dinero, pero pasan los años y uno también pues se acostumbra a este trabajo, hace amistades, etcétera, y el ser humano lo más noble pues es que pueda promocionarse. Bueno, y luego hay otra obligación y derecho para el trabajador, obligación para el empleador y derecho para el trabajador, ¿no? ¿Cuál es? A no ser discriminado, a no ser tratado mal en el centro de trabajo, ¿no? Y ahí he colocado algo que vale la pena, en todo caso, si gustan podemos tratarlo luego, pero acaba de firmarse un convenio, bueno,
ratificarse por nuestro país, ¿no? Pero este convenio 190 de la OIT sobre, o sea, contra la violencia en el trabajo, ¿no? Lo que busca es que la relación laboral se realice en condiciones favorables, en condiciones de respeto, de consideración, etc. Ahora, se ha firmado cuando la OIT en 2019 cumplió 100 años, en un centenario, quiere decir que es un convenio muy importante, ¿no? Perú lo ha ratificado ya hace un par de años y ya ha entrado en vigencia, pues ya nuestro país tendrá que adecuarse a esta norma, todas las normas tendrán que adecuarse a este convenio, ¿no? Bueno, y luego también el derecho a la integridad física, ¿no? Eso, y a la intimidad, o sea, esto viéndolo como obligación del empleador, pues el empleador, por ejemplo, no puede colocar cámaras en los baños, por ejemplo, ¿no? Ya sobre esto hay sentencias, incluso no solamente en Perú, a nivel internacional, muchísimas sentencias, hay ejecutorias, ¿no? Porque la intimidad es fundamental. El trabajador no ingresa al centro de trabajo y deja de ser persona. Incluso ahora mucho, bueno, ya tenemos una ley general, pero todavía falta una ley laboral, que es la protección de datos. Bueno, ¿no? Es otro de los grandes temas que tenemos todavía por regular, ¿no? Felizmente tenemos una ley general de la protección de datos, pero esos datos en el mundo del trabajo, muchas cosas varían, ¿no? Bien, y también el derecho y una obligación para el empleador es el pago de la remuneración puntual, ¿no? Ya eso es, ya el 728 y su texto único ordenado, pues ya lo señala, ¿no? Que el pago diferido, salvo que sea razonable, ¿no? Que exista una justificación, ¿no? Una crisis económica, o no sé, que esté, pues, con problemas la empresa, etcétera, ¿no? Y que eso se conozca en el Ministerio de Trabajo, etcétera. Pero lo que no puede hacer el empleador es pagar cuando le dé la gana, ¿no? Porque eso puede constituir un despido indirecto, ¿no? Lo que es la hostilización. Entonces el trabajador tiene derecho a esa remuneración puntual. Sobre todo que, insisto, la remuneración tiene un carácter alimenticio, entonces el trabajador lo que hace es programarse, ¿no? No es que con una remuneración puede vivir, con un mes de remuneración pueda vivir todo un año, ¿no? Eso es casi imposible, ¿no? Entonces, esa permanencia, esa puntualidad permite justamente que pueda proyectarse, pueda realizar y tener también, pues, estas responsabilidades familiares, ¿no? Bueno, luego, en general, algunos derechos nacen justamente de la prestación laboral. A eso quería mencionar, ¿no? Y del contrato, porque puede haber un contrato que el trabajador tiene un derecho a una determinada situación, digamos, ¿no? Que puede ser una jornada o un bono, ya es un derecho específico del contrato. Pero cuando digo prestación laboral, aquí hay que hacer una diferencia que la propia Constitución la hace, ¿no? Es decir, entre lo que es derecho y beneficios sociales, ¿no? Yo le llamo a los derechos, propiamente les denomino derechos directos, digamos, ¿no? Porque ¿cuál es el derecho directo? Tú trabajas y te pagan, pues, ¿no? Ese es el derecho directo, ¿no? Pero los derechos indirectos provienen de tu trabajo, es verdad, pero no es necesariamente, o mejor dicho, no es que nació necesariamente por esa relación laboral, sino tiene otros factores, ¿no? Los beneficios sociales, ustedes saben, se aprueban por ley, o sea, puede también ser por costumbre, por negociación colectiva, o puede ser por una voluntad unilateral del empleador, ¿no? Entonces, esto lo voy a ver más adelante, pero les adelanto que, bueno, les menciono que esto nace de la prestación de manera directa y de manera indirecta. Bueno, así como tiene derechos y esto se convierte en obligaciones del empleador, así también el empleado, perdón, el trabajador o empleado tiene obligaciones que se van a convertir en derechos del empleado. ¿Cuáles son? Bueno, en general, evidentemente sobresale el que
cuando uno es contratado, pues el trabajo se realiza bajo un principio, ¿no? De buena fe. La buena fe es importantísimo, porque ustedes saben, a ver, si el empleador te permite el ingreso a su empresa, a conocer datos, a conocer incluso fórmulas, etcétera, es bajo la buena fe de que este trabajador, pues, no ha ingresado para poder robar esa información, ¿no es cierto? Apropiarse de esa información, sino que todo lo contrario, ¿no? Se sobreentiende, y en ese sentido es buena fe, ¿no? Que ese trabajador, pues, no tiene esos objetivos, ¿no es cierto? Y cuando se hicimos diligencia, es que evidentemente tiene que ver esto con la productividad, ¿no? Ya no basta solo que pueda hacer tal o cual tarea, sino que lo tendrá que hacer con diligencia, ¿no? Con cuidado, con esmero, ¿no? Eso es productividad, eso es diligencia. Ahora, otro punto que mencioné hace un rato es evidentemente esta ley de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Esa ley ya tiene 11 años, la ley 29.783, con algunas modificaciones, ¿no? Que serían largo de explicar, pero el cambio fue muy profundo, ¿no? Ya no basta el riesgo del trabajo, o sea, que se tipifique cierto riesgo, sino se ha avanzado en el riesgo en el trabajo, que es ya distinto, ¿no? Porque comprende a terceros, otros riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, es una obligación también del trabajador, o sea, no es que, o sea, ahí hay, ustedes habrán visto, a veces yo he visto, incluso tengo algunas fotos que pasando por una avenida principal en Lima, pues estaban perforando la calle y uno ve que esos audífonos grandes, ¿no? El trabajador, bueno, yo lo tenía colgado en el cuello, ¿no? Y con seguridad ese trabajador un par de meses podía perder la audición, por lo menos un porcentaje, ¿no? Si no es total. Eh, entonces, claro, esta ley, que es más de prevención, es una responsabilidad tripartita, ¿no? O sea, hay una responsabilidad del empleador, pero también del trabajador. Por eso que la obligación de cumplir con las medidas, ¿no? De seguridad, que son muchas también. En fin, pero esa es una obligación. ¿Sí? Y será un derecho del empleador a exigirle, ¿no? O incluso a sancionarlo, ¿no? Porque no puede, porque también debemos saber recordar que en la ley de riesgo en el trabajo, pues es una vieja ley francesa, ¿no? Que la responsabilidad siempre recae en el empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo, o sea, no, a ver, teóricamente se define como riesgos creados, ¿no? Parece mentira, así se denomina. Los riesgos del trabajo o en el trabajo son riesgos creados. ¿Por qué? No es que el empleador lo crea, sino que el empleador al abrir un establecimiento, al abrir una mina, al abrir una bodega, al abrir una tienda, lo que sea, pues lo que está haciendo, entre comillas, es crear ese ambiente, ¿no es cierto? ¿No les parece? Está creando de la nada. Muchas veces una mina puede darse en un lugar pues casi donde no hay habitantes, ¿no? Entonces estás creando, ¿no? Y por eso es que la responsabilidad es del empleador, porque son riesgos creados. Al final es responsabilidad del empleador. Pero bien, y luego, bueno, la obligación es cumplir con las zonas del empleador, ¿no? Ahí, hace un momento lo expliqué, justamente la subordinación viene del origen del derecho individual, ¿no? Porque es lo que le conviene al empleador, o sea, el empleador no puede, o sea, sería absurdo porque que el trabajador diga, yo no voy a hacer caso este día, yo voy a hacer lo que me da la gana. No, pues eso es imposible en una empresa privada, eso es imposible en el trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con las facultades, que ya lo expliqué, ¿no? Por eso es que el contrato de trabajo aparece para superar la locación de servicios, ¿no? El contrato civil. Y en ese sentido es que el empleador pues va a tener facultades muy especiales, ¿no? Entonces, justamente la función, esta facultad sancionadora, ¿no? Porque si da una orden vía memo, vía cartel, vía orden, lo que sea,
verbal, quiero decir, o por escrito, como sea, pues está haciendo valer su facultad, ¿no? ¿Cuál es su facultad? Pues dirigir la empresa, administrar la empresa. Bien. Luego hay un tema que empecé diciendo que el capitalismo lo que había inventado es la productividad, más que la producción, ¿no? La producción ya existía muchos años, muchísimos años, ¿no? Si uno ve películas antiguas como en Egipto, Roma o cualquier otro país más antiguo, pues existían mercados, existían producción, la gente producía, porque si no, ¿cómo vivían? Tenían que alimentarse, había intercambio desde antiguamente, desde el trueque, ¿no? Había intercambio. Lo que no había era esta, digamos, lo que no había justamente era esa acumulación de riqueza, esa ficción del dinero, ¿no? O sea, que se acumula. Y eso es lo que aparece con el capitalismo. Pero para eso al capitalista no le va a bastar producir, porque puede producir X producto, pero no le basta, porque justamente, además con el correr del tiempo, aparecen derechos de los trabajadores, el tema de la jornada, de pues otros beneficios, etc. Entonces, se introduce ahí la famosa teoría esta del padre de la economía, Adam Smith, 1792, la productividad. La productividad, como digo, es la intensidad del trabajo, ¿no? Es la diligencia del trabajo. Incluso en el 728, en el texto único ordenado, pues hay causales por la falta de productividad, ¿no? Por falta. ¿Y cómo se mide esa productividad? Pues con un rango de promedio, etcétera, pero existe. Entonces, ¿cuál es la función, perdón, la obligación del trabajador? Pues yo he colocado contribuir a mejorar la productividad, pero en realidad es ser productivo, eso es un poco, ¿no? Estar en la productividad. La productividad implica, y Adam Smith lo explicó muy bien en este libro de la riqueza de las naciones, es que cuando él observó que un artesano podía hacer, en esa época había necesidad de alfileres, un número determinado, 20, 30 o 100 al día, y observó, bueno, imaginariamente, me imagino, que si juntaba 100 trabajadores y uno hacía una cosa, una especialidad, y el otro le pasaba al otro, y así, bueno, a eso le llamamos división de trabajo. Pero división de trabajo en el sentido, pues, lineal, ¿no? Desde la especialización hasta el extremo, digamos, porque eso fue luego desarrollado por Taylor y Ford, ¿no? Pero lo interesante es que esa productividad es lo que va a hacer que el capitalismo pudo desarrollarse hasta el día de hoy. Bien, entonces el trabajador está obligado a eso, ¿no? Bueno, luego ya hay temas ya que pueden rayar incluso con temas del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, no puede haber pues competencia desleal, ¿no? O sea, no puede ser que el trabajador que esté elaborando una empresa, una fábrica de X bien, pueda él tener otra en sus días libres o horas o socios, qué sé yo. Entonces no puede realizar la misma actividad, ¿no? Eso se le conoce como competencia desleal también. Bueno, y siempre se agrega a los demás del contrato de trabajo, porque en el contrato de trabajo puede especificarse una obligación específica, ¿no? que será también el derecho del, del empleador. Bien, ya para no aburrirlos, ya solo me faltan unos 20 minutos, pasaría a los derechos específicos, ¿no? Me refiero a los yo mencioné, ahí debía ser una llave, una separación, digamos, aquí el derecho, derechos directos, digamos, y derechos derivados o derechos indirectos, por llamar así, ¿no? Los primeros serían, los cuatro primeros son evidentemente derechos muy directos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno firma un contrato, o no necesariamente, ustedes saben, el mundo del trabajo prima, pues, no prima la formalidad, lo que prima es la realidad, ¿no? Entonces,
además, en el 728, en el artículo 4, hay una presunción de laboralidad, ¿no? Y la indeterminación, en la indeterminación no necesariamente tiene que ser formal, digamos, ¿no? Será en función de lo que es la naturaleza del trabajo. Ahora bien, será formal cuando se busca probar algo, ¿no? Cuando el contrato es ad probatione, digamos, ¿no? El caso típico de los contratos temporales o la ley le denomina modales, ¿no? Porque tú qué quieres hacer? Probar, o sea, te exigen que tú tengas un contrato escrito, formal, ¿para qué? Para probar que es un contrato temporal, modal, o el contrato de extranjero, o el contrato de un menor, o el contrato pues, para fuera del país, ¿no? Etcétera. O determinados contratos de exportación, agroexportación, qué sé yo. Entonces, son típicos cuya característica es el ad probatione, ¿no? Para probar. En cambio, los contratos indeterminados, pues, no tienes necesariamente, porque se prueba por otros medios, ¿no? Pero bueno, entonces, qué derecho tiene esa relación cuando empieza la relación laboral a través de un contrato? Bueno, la formalización, ¿no? Porque es verdad que no necesariamente podías tener un contrato para una relación indeterminada, pero será mejor incluso que lo tengas. Y eso supone también un registro en planilla, ¿no? Entonces, eso es un derecho directo en el sentido que tu relación hace que tú tengas ese derecho, ¿no? Una formalización. Bueno, luego hay otro derecho que digamos, es interesante, ¿no? De parte para el trabajador, pero también eh, para el propio empleador, ¿no? Se convierte en un derecho y en este caso, bueno, el trabajador también, digamos, tendrá ese derecho. Es decir, cuando tú entras en una relación laboral normal, ordinario, pues tienes 3 meses, que es en realidad favorable al empleador, ¿no? Hay un periodo de prueba. Pero puede ocurrir también que sean 6, ¿no? Si son trabajadores calificados, de confianza, ¿no? Y si son de dirección, en fin, pues puede ser incluso hasta 12 meses, ¿no? Lo que la ley señala. Pero a lo que voy es que, ¿por qué digo que un derecho? Porque el trabajador sabe que está en un periodo donde efectivamente no hay digamos, la obligación del empleador de poder tener una estabilidad, porque en el fondo se trata de estabilidad, ¿no? La estabilidad laboral no es otra cosa que la seguridad jurídica, pero se le da una ventaja al empleador para que pueda probar, digamos, ¿no? Pueda tener una persona en un periodo donde puede tranquilamente pues desistirse o resolver un contrato, ¿no? Ahora, mi opinión personal es demasiado periodo, ¿no? Uno conoce a los trabajadores en un día, ¿no? 2 días, pero en fin, eso es otro tema, simplemente lo voy a señalar. Luego la jornada laboral, ¿no? Que también es un derecho, como dije, directo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que decíamos, ¿no? Esta prestación está configurada, se configura, ¿no? Es una configuración. Entonces, la jornada laboral es imprescindible, ¿no? Porque tienes que saber que vas a trabajar 8 horas, ¿no? Y eso es, pues, derecho constitucional, fundamental, pero vale la pena recordar que es un convenio que también Perú ha ratificado, como muchos otros países, que es el convenio número 1. No es difícil olvidarse. El convenio número 1 de la OIT. Ahora, este convenio número 1 evidentemente es importante porque, bueno, no solamente por lo que significa la jornada laboral, del reconocimiento universal de las 8 horas, sino porque históricamente, pues en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, se crea la OIT. Y lo primero que hace la OIT es justamente aprobar este convenio número 1, ¿no? El primer convenio. Entonces, vale la pena recordarlo, ¿no? La jornada laboral. Ahora bien, luego, la remuneración. En la remuneración también existe un convenio, ¿eh? Muy posterior, ¿no? De los años 50, que es el convenio 100.
que señala que a igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Es interesante, sobre todo pues, en estos años pues, específicamente la discriminación respecto a la mujer, a género, ¿no? Entonces, este convenio también es muy importante, el número 100, que no, tampoco podemos olvidarlo. Ahora, pero cuando decía que la remuneración de un derecho directo es que para eso trabaja, para eso la persona realiza una prestación, ¿no es cierto? Entonces, y por ello también debe existir una protección, ¿no? Sobre todo se plantea la intangibilidad, ¿no? O sea, no, ahí hay protección frente al empleador, frente a terceros, ¿no? Y también frente al propio trabajador, ¿no? Ustedes saben que el propio trabajador podía adeudarse, etcétera, ¿no? O podía tener, en fin, obligaciones, ¿no? Básicamente alimenticia, por ejemplo, ¿no? No se le puede embargar todo el sueldo, el salario, ¿no? Hay un porcentaje, se ha avanzado mucho, ¿no? Inicialmente, pues se tenía 20%, luego subió 40, 50, ahora tenemos al 60%. Hace un par de años que yo estuve en el Congreso, recuerdo que una congresista planteaba que sea 100%. Bueno, bueno, yo trabajé en la Comisión de Trabajo, para la redundancia, y lógicamente como técnicos tuvimos que oponernos, ¿no? O sea, eso desnaturaliza, porque la remuneración, porque si no, no tiene sentido el trabajo, ¿no? O sea, tú trabajas para tener una remuneración que tiene carácter alimenticio, se trabaja para comer, para vivir, y en ese sentido, bueno, reconocemos el derecho de los niños, por supuesto que sí, ¿cómo no? Pero, pero no puede desnaturalizarse, ¿no? Es lamentable, a veces en algunos congresistas pues que no conocen y plantean alegremente, demagógicamente, ¿no? Que ese embargo sea 100%, bueno, pues de qué va a vivir el trabajador, ¿no? Bien, ahora, el otro derecho que es amplio también, que le denomino derechos derivados o derechos indirectos, ¿no? Porque no provienen, o sea, no es como la remuneración, tú trabajas y te pagan, ¿no? O trabajas, estás en un espacio 8 horas, ya está. Este no, estos provienen, como le dije, muchas veces de la costumbre, ¿no? Proviene de la ley, provienen de convenios, o también de, de la voluntad unilateral del empleador. Ahora bien, por ejemplo, solo voy a referirme a dos casos para no aburrirlos demasiado. Vale la pena. El caso de la CTS, por ejemplo, es interesante. Es uno de los beneficios más importantes que tenemos históricamente, ¿no? Nació en 1924, es increíble. 1924, mira cuántos años tiene. Prácticamente estamos, este año, son 100 años. 100 años. Bueno, estoy tratando de escribir un artículo que diga justamente el centenario de la CTS, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1924 tuvimos una ley, la 4916, famosa ley, cuya denominación era ley para trabajar, para empleados particulares. Lo que quería decir es, la ley, lo que quería, la denominación es decir que era derecho privado, que no era derecho público, no era derecho para trabajadores del Estado. Aunque luego, ustedes saben, el empleo público empezó un proceso largo de laboralización, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue, ¿no? Porque la laboralización quiere decir que los empleados públicos se están cada vez más, pues, logrando o están logrando tener los derechos, propios derechos de la región privada. Bien, entonces, esta CTS, como digo, nace en 1924. Pero curiosamente nace, como su término lo dice, que no ha cambiado hasta el día de hoy el término, compensación. Porque era compensar. Entonces, algunos teóricos le llamaban, o mejor dicho, el fundamento era la teoría de la fidelidad. Quiere decir, claro, si cuando uno se porta mal, pues no te compensan, ¿no? Entonces, si te portas bien,
tienes una compensación. A eso le llaman teoría de la fidelidad. ¿Por qué? Porque la ley establecía en ese entonces que aquellos que cometían faltas graves no tenían derecho a CTS. En otras palabras, tenías que portarte bien y no cometer faltas graves. Entonces, a eso se le llama la teoría de la fidelidad. Ahora bien, cuando el año 70, Velasco cambió este sentido y me pareció interesante porque le dio un carácter previsional, de prevención, ¿no? Por eso que ya muy tardíamente, en los 90, la OIT le denomina seguro de desempleo imperfecto. Imperfecto. A veces le pregunto a mis alumnos, ¿por qué es imperfecto? Y me dicen, es imperfecto porque no es perfecto. Sí, pues tienen razón. No es perfecto por dos razones. Una, no es universal, o sea, no todos los trabajadores pueden lograr. Y dos, porque, quiero decir, el seguro de desempleo es universal. Hay países que tienen seguro de desempleo, por eso tiene que ver con la seguridad social, que es universal. Y dos, la otra limitación es que en el caso de la CTS, pues está limitada a los años de trabajo, ¿no? Si trabajas 2 años, pues tendrás 2 remuneraciones. Y eso probablemente no te cubra ni 2 meses, ¿no? O 3 meses. En cambio, los países que tienen seguro de desempleo, pues eso depende de cada país, ¿no? En el caso de España te cubre 2 años, o sea, el Estado te paga 2 años. Francia 4, pues Holanda 8, y para sorpresa, Bélgica y Australia, el seguro es indefinido. Es decir, podrías estar hipotéticamente 20 años y tener seguro de desempleo. Yo conocí en Bélgica sindicatos de trabajadores, de desempleados, quiero decir. Sindicatos, ¿no? Negociaban con el gobierno para mejorar o, en fin, ciertas condiciones, ¿no? Entonces, es interesante. Entonces, la CTS, pues, se le conoce en Perú como el desempleo imperfecto. Eso lo acuñó la OIT. Bien, la gratificación es otra, igual. Bueno, la CTS nace por la ley, ¿no? En 1924. Pero la gratificación nació por costumbre, ¿no? Lo que pasa que luego cuando ya se hizo obligatorio porque ya se hizo recurrente, pero la gratificación, las dos que tenemos, ¿no?, en el Perú, tienen un origen peruano. Una gratificación de fiestas patrias. Bueno, ¿qué celebramos fiestas patrias? Celebramos supuestamente la independencia del Perú, qué sé yo. Entonces, claro, lo que pasa es que en esos años, con el tema del guano, etcétera, pues había cierta comodidad económica nacional, digamos, ¿no? Entonces las empresas empezaron a compartir, porque claro, es una alegría también, ¿no? Bueno, a veces no nos alegramos, pero en fin, entonces compartían con sus trabajadores muchas cosas de lo que producían. Entonces, eso poco a poco se fue haciendo costumbre. Igual la de Navidad, pues en Navidad todos los empleadores, todos nos volvemos buena gente, ¿no? Más todavía los católicos, cristianos, ¿sí? Entonces, porque celebramos Navidad, lo que se llama natividad, ¿no? Se celebramos Navidad, que es una fiesta típicamente católica, ¿no? Cristiana. Entonces, en fin, entonces es una manera bueno, eso del tema de la costumbre, ¿no? En fin, el caso de utilidades, por ejemplo, es otro tema interesantísimo, ¿no? Que vale la pena analizar, ¿no? Porque eso es muy posterior. Utilidades viene a partir de los 80, ¿no? Incluso de los 90. ¿Por qué? Porque no sé si hay personas mayores un poco que recordarán o pueden preguntar. Lo que hizo Velasco, aparte de la ley de estabilidad laboral, la 18471, aparte de cambiar el carácter de la CTS para todos, por eso tuvo carácter previsional. Ya no interesaba si cometías, o sea, si no cometías falta. O sea, aún cometiendo falta grave, pues tenías derecho, como ahora, ¿no? Sí, derecho. Bueno, entonces, pero uno de los temas fue muy criticado y que tuvo muchas consecuencias fue las famosas comunidades laborales. La comunidad laboral se aprobó con Velasco Alvarado para que el trabajador tuviera dos cosas. Uno,
pudiera tener cada año ganar acciones, con lo cual en un tiempo determinado podía ser propietario de forma colectiva, o sea, todos los trabajadores. Y dos, el sindicato tenía participación sin voto, pero con voz en el directorio. Entonces ustedes comprenderán, es un cambio pues impensado, ¿no? Los trabajadores no tienen ni idea de lo que era esa comunidad laboral, de acciones, ¿no? Pero ya cuando hubo la reforma en el año 75 hacia adelante, una contrarreforma de Morales Bermúdez, esto se fue modificando y luego apareció esta sutilidad, que eso es otra cosa, ¿no? Es lo que luego de pagar tus impuestos, la empresa tiene ganancias, pues esa la tendrá que distribuir, ¿no? El 50% por el tiempo de trabajo, el 50% pues, por el tipo de horas de trabajo, ¿no? Entonces, en fin, así, bueno, así pues aparecen estos beneficios. Bien, yo quisiera, para ir cerrando ya, quisiera referirme a tres conclusiones, ¿no? Luego podemos tener unos minutos, unos 10 minutos exactamente, si hay alguna pregunta, alguna aclaración, en fin, encantado de hacerlo. Pero yo quisiera con tres conclusiones, ¿no? Una primera conclusión que he insistido mucho es el rol del derecho humano. Ese rol es compensatorio. Así se está demostrando cada día más, ¿no? O sea, no es el derecho laboral simplemente para beneficio de los trabajadores, no. Es compensatorio en la medida que las partes son desiguales jurídicamente y por lo tanto su implementación dependerá de una realidad social también de un país, ¿no? Es verdad que en otros lugares del mundo este derecho laboral compensatorio es mucho más claro, ¿no? Más evidente. Y es muy fácil darse cuenta, ¿no? Para terminar, en Europa, por ejemplo, pues lo que se hace es garantizar y respetar los derechos colectivos, ¿no? Por supuesto que los derechos individuales también, pero cualquier reforma, pues va más la reforma hacia derechos individuales, pero modificar lo sustancial del derecho colectivo es quitarle esa fuerza compensatoria. Eso es lo que quisiera en esta primera conclusión, ese rol del derecho laboral. Y bueno, y luego también hemos insistido que las obligaciones del empleado provienen propiamente de la prestación, ¿no? Porque la prestación, a través de un contrato o a través de la relación laboral, es que origina que tú vas a realizar una actividad, un servicio, una actividad. Y al realizar esa actividad configurada en el tiempo, con la jornada laboral, en el espacio, por lo que es el reglamento de trabajo interno, con la ley de salud y seguridad del trabajo, y con las obligaciones y derechos, pues de eso, o mejor dicho, de los derechos en este caso, surgirán también las obligaciones, ¿no? Entonces, de esa configuración. Y finalmente, para terminar ya, creo que el derecho al trabajo es un derecho especial que justamente regula el conflicto y la cooperación. Porque en toda relación laboral, eso ustedes mismos pueden pues comprobarlo, ¿no? Todos los días, en toda relación laboral existen dos elementos, el conflicto y la cooperación. El conflicto porque es natural, ¿no? El conflicto es tener intereses y evidentemente los intereses aquí son distintos, ¿no? El trabajador querrá tener más derechos, menos jornada, ganar más. Ese es su ideal, ¿no? Yo no creo no conozco un trabajador que diga, no, me están pagando demasiado, por favor, bájenme. No. Y al revés, ¿no? El empleador buscará la productividad, como hemos dicho, ¿no? Que ya está regulado, está estructurado, etcétera. Estructurada, perdón. Y evidentemente eso genera conflicto. Porque claro, lo que gana, o sea, lo que es la remuneración es parte de la ganancia, parte de lo que muchas veces, por eso es que en países desarrollados, en estado de bienestar,
las ganancias del empleador están más limitadas, ¿no? En países como Perú, América Latina, es muy libre casi, ¿no? Aquí se calcula que un empleador puede estar tranquilamente llegando a 70, 80%, ¿no? En países, digo, de estado de bienestar, pues no pasa de 60%, ¿no? Entonces, pero eso genera que el conflicto pueda tener el otro elemento, ¿no? La cooperación. Porque claro, la cooperación es inherente al trabajo, ¿no? Porque cómo no va, o sea, una cosa que tengas interés, pero otra cosa que tienes que trabajar. Y al realizar tu actividad, al realizar el trabajo, pues lo que estás haciendo es cooperar, ¿no? Y entonces, ahora, ese conflicto y cooperación requiere evidentemente una regulación especial a través del derecho al trabajo. Y eso genera en un país la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica no es otra cosa que pues, la garantía que debe tener un trabajador, pero un ciudadano en general, ¿no? Porque y la seguridad jurídica, ustedes saben, eso se mide en el país, ¿no? En todos los países del mundo. Y eso tiene que ver también con las inversiones, etcétera. Es algo que no puedo dejar de decir que nuestro país, por ejemplo, estamos entrando en una escalada muy preocupante, ¿no? Que no existía. Quienes tenemos más de 50 años, pues uno se da cuenta que no existía este tipo de asaltos, de muertes, ¿no? Pues te matan por un celular, o sea, de estos chantajes, etcétera, que justamente hoy día ha provocado un paro, una huelga de transporte, ¿no? Entonces, eso afecta a la seguridad jurídica. Una persona, un inversor de fuera, pues lo que hace es analizar cómo es la seguridad jurídica, ¿no? Y si eso no existe reglas claras en este conflicto y cooperación, simplemente las cosas pueden ir peor, ¿no? Pero en fin, eso es un poco lo que quería decirles, compartir con ustedes. Y bueno, Eduardo, yo termino, les agradezco nuevamente y encantado cualquier pregunta, aclaración, comentarios. Y, en fin, y si no lo hay, también les agradezco porque solo quisiera que se haya entendido, ¿no? Y bueno, y los que ya están inscritos nos veremos en octubre para el curso de teletrabajo. Muchas gracias. Dígame, doctor. Vamos a empezar a ver algún discente que quiera Sí, participar ay, con alguna Miguel pregunta. ha levantado la mano. Miguel Díaz. A ver, Vamos, Miguel. ¿dónde está Miguel? Doctor, permítele hablar a su costado, dele permitir hablar. Usted está ¿Cómo, como cómo? A ver, al lado donde que está su manito de Miguel, dale clic al costado, ahí va a salir permitir hablar. vamos a ver. Lo que pasa ya no sale la mano de Miguel. Sí, yo A ver, veo un Miguel segundo. Ángel Díaz Cañote, ¿verdad? Ujú. A ver, voy a entrar a todos, ¿ya? Miguel Ángel Casada. Permitir hablar, ya está. Así es. A ver, Vicente Miguel Ángel Díaz Cañote, a ver, ¿Cómo está? Buenas noches, publica. profesor. Ok. Ya está, Primero, Miguel. Hola, Miguel. felicitarlo por la exposición. Y yo me preguntaba acerca del rol del derecho al trabajo y frente al trabajador se entiende, y es lo que usted centralmente nos ha explicado, tiene un rol compensatorio, dice. Pero yo lo enfocaría más eso mirado hacia esa diferencia que puede, ese desbalance que puede existir empleador-trabajador, ¿no? Pero frente al empleador, ¿qué rol tiene el derecho al trabajo? Muy bien, me parece genial, pero ¿qué tal si, bueno, vamos uno a uno, ¿ya? A ver, Miguel, ¿se me escucha, Miguel? Sí, ¿no? Sí, A ver, profesor, sí se escucha, sí se sí. escucha. A ver, cuando hablamos de el rol compensatorio, evidentemente lo que el derecho va a buscar es justamente
frente a las facultades, frente al poder, digamos, frente a lo que tiene el empleador, que son básicamente tres, ¿no? La facultad de dirigir, de dirección, la facultad administrativa, de gestión y la facultad sancionadora. Ante eso, lo que tú preguntas, Miguel, ¿cuál es ese rol frente al empleador? Pues el rol es importante, Miguel. ¿Por qué? Porque frente a esas facultades le dice, oiga, usted tiene estas facultades, ¿no? Pero los otros no tienen nada y por lo tanto va a reconocer, ¿qué cosa? Va a reconocer los derechos colectivos. Y derecho colectivo, como dije, pues son básicos para la defensa, para lograr mejores derechos, mejores condiciones de trabajo, de vida, ¿no? De los trabajadores. Entonces, el rol es directo para, no digo en contra, ¿no? Porque no se trata de contra, porque acá hay cooperación y conflicto, como dije, el empleador tiene todo el derecho de ganar, todo el derecho de hacer dinero, ¿no? Pero el derecho le dice, oye, un momentito, usted tiene todas estas facultades, pero acá hay un derecho compensatorio. O sea, acá hay estos, les voy a reconocer, Miguel, algo que, lo que pasa, Miguel, es que nosotros en nuestro país, desgraciadamente, no funciona bien el derecho colectivo, ¿no? Porque eso es un modelo que viene de la década 90, que se ha, pues, ha caído en menos, ¿no? Porque en otros países, pues el derecho de huelga es muy contundente, ¿no? O sea, el empleado prefiere negociar, ¿no? Aquí hay un problema serio. Por ejemplo, los sindicatos en Perú son pequeños y la ley establece que solo puedes negociar por empresa, por ejemplo. Cuando la negociación, como nació históricamente, lo que hace que el sindicato sea fuerte es la negociación articulada, la negociación por actividad, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto, y funciona. Lo que pasa lo tenemos como caso excepcional, ¿no? No es general. Ustedes habrán visto el caso de CONACO, de construcción, esta Cámara Nacional de Construcción, pues hace 20 años se negaban absolutamente a reconocer a la Federación de Construcción Civil. Cuando vino el terrorismo, cuando vino los problemas y los trabajadores tenían que defender su puesto de trabajo, pues ahí los empleadores se dieron cuenta, ¿no? Y ahora miren ustedes, Miguel, yo te invito a que busca en internet comunicados de CONACO con la Federación. Acaban de firmar un convenio, cada año firman convenio y firman además comunicados, incluso celebran Navidad juntos. Es decir, realmente ese debía ser una manera general y no excepcional, ¿no? Entonces, por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Ya. Bueno, Eduardo, si no hay más preguntas, son las 7:30. Así es, doctor. Bueno, en vista de que ningún discente más levantó la mano para Hay la hay pregunta. una presunción que se ha entendido, ¿no? Lo cual me alegra. Sí, o hay alguna intervención más, ¿pudieran levantar la mano algún discente? Han Bueno, dicho todo está claro. Les agradezco supongo mucho. que todo está claro. Entonces, sus últimas palabras, doctor, como para cerrar Bueno, el evento. bueno, dos cosas rápidas, ¿no? En primer lugar, nuevamente agradecer esta oportunidad de estar con ustedes. Y por otro lado, en segundo lugar, pues los invito a que participen también, si es posible todavía, en este curso de capacitación que se va a hacer en octubre con la academia, ¿no? Y yo encantado de poder participar y agradezco mucho a Eduardo Álvarez, ¿no? Su paciencia, las coordinaciones, en fin. Ya nos veremos en octubre, Eduardo. Y ojalá que pueda Y, ser presencial en otro momento. Encantado, yo puedo viajar. Yo me estoy dedicando ahora exclusivamente al mundo académico, a la universidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. a Gracias, usted, doctor. Eduardo.
Y a los discentes, como mencionó el doctor, ¿no? Tenemos un curso